Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo, a la amada iglesia del Señor Jesucristo que a través de estas redes sociales, de los dispositivos, nos está siguiendo. Y voy a invitarlo a usted que se encuentra ahí en la casa, que se ponga de pie y vamos a hacer una oración. Una de las cosas que he podido ver a lo largo de esta situación que atraviesa la iglesia del Señor Jesucristo es que la palabra de Dios está llegando, pero se nos olvida algo muy importante, amada iglesia, que el hecho de que esté en tu casa no quiere decir que no tengamos la honra y el respeto debido, no hacia el monitor o a la persona que está hablando, sino porque la misma presencia de Dios está ahí en tu casa. La palabra del Señor nos dice que en donde estemos 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que cuando lo invocamos, es decir, que tu presencia venga ahí. Hemos tenido ahorita un tiempo de alabanza, de adoración para crear una atmósfera y una gloria, y hay presencia de Dios aquí. Y esa misma gloria y esa misma presencia queremos que llegue hasta tu casa y hasta tu hogar. Pero debes de tener la honra debida al nombre y a la presencia misma de Dios que está ahí en tu casa. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Qué bendición y privilegio es servir al Dios Todopoderoso, Dios que es omnipresente, y que la misma gloria y majestad que se mueve hoy aquí en tu casa puede moverse ahí en el lugar en donde es invocado tu nombre, Padre. Para ti no hay distancia, no hay tiempo, Señor, no hay espacio, tú eres Dios. Por lo tanto, yo te pido, Señor, en esta hora que toda distracción sea quitada en el nombre de Jesús, que tu amada iglesia pueda ser edificada, Señor, a través de tu palabra, y que también, Señor Dios Todopoderoso, ahí en sus hogares puedan dar la gloria debida a tu nombre, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Permíteme en esta hora, Señor, poder dar la palabra que tú has puesto en mi vida, Señor. Dame la facilidad, Señor, de palabra para poder, Señor, transmitir lo que tú has llegado a mi corazón, Padre. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que vamos a tener este tiempo de... Amén. Con un canto que es... y vendrá sobre mí el Espíritu Santo. Vamos a tener este hermoso tiempo ahí en tu casa, en donde estás ahí ya listo. Gloria a Dios. Bendito eres, Padre Celestial. Damos gracias a Dios porque ya nos encontramos ahí transmitiendo, y te invitamos a que compartas en las redes sociales esta transmisión, que puedas verlo para que sea de edificación para tu vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Haremos, Señor, de darte gracias. Aleluya. Levanta tus manos ahí donde te encuentres, en tu casa. Canta Y vamos a conmigo y dile pedirle al Espíritu Santo que venga sobre tu vida. que venga sobre ti. Aleluya. Y vendrá sobre mí tu Espíritu Santo, y el poder del Altísimo me cubrirá.
vendrá sobre mí su Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo me cubrirá. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo Él hará. Dice nuevo. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo Él hará. Levanta tus manos al cielo y dile: y vendrá sobre mí tu Espíritu Santo. Oh sí, Señor. Y el poder del Altísimo me cubrirá. Y vendrá sobre mí su Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo. Y el poder del Altísimo me cubrirá. Levanta tus manos conmigo y dile: y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo Él hará. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo Él hará. Él ha prometido hacer todo nuevo en tu cuerpo. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo, en esta hora. Te adoramos, Jesús. Pídele que venga sobre tu vida ahí donde te encuentras, en tu casa. Dile: y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo Él hará. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo Él hará. Te adoramos, Señor Jesús. aleluya, Señor. Amén. Qué hermoso canto en donde dice: y mi alma vivirá. Lo mismo que decía Job: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Así que hoy te digo: no morirás, sino que vivirás para contar las obras poderosas de nuestro Dios. Amén. Así que hoy quiero compartir con usted la palabra de Dios, amada iglesia, y vámonos para aprovechar el tiempo. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 31. Amén. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 31 y 32. Dice la palabra del Señor: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Vuelvo a repetir: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová,
y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Amén. Déjeme compartirle un poco acerca del contexto o de este libro profético que se denomina Joel. El nombre del profeta Joel significa Jehová es Dios. Amén. Y el pensamiento clave de este libro profético es un llamado enérgico al arrepentimiento nacional, pero que también a través del arrepentimiento hay bendición. Amén. Y el libro del profeta Joel, déjeme darle un poco acerca del marco histórico. Lo azotaba en ese momento una plaga y una sequía severa, y que vista como castigo por los pecados del pueblo, y Dios llama al arrepentimiento y a la oración. La palabra de Dios a través de Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y usted lo ve hoy en este contexto histórico que estamos viviendo. Hay una plaga, una pandemia, y empieza el mundo o la gente alrededor empieza a ver una sequía, una escasez de algo. Y lo que hemos estado compartiendo es que Dios está llamando al arrepentimiento, a que se vuelvan a Dios de todo su corazón. Y dice que muchas de las veces la gente comienza y dice: es un castigo de Dios. Y que finalmente Dios está llamando, número uno, al arrepentimiento y también a la oración. Lo hemos estado practicando. Dice la palabra del Señor que si mi pueblo, ¿verdad? Me busca en oración, parafraseando, en el lugar, y se humilla en el lugar en el cual mi nombre es invocado, yo perdonaré su tierra y la sanaré. Por eso es que el libro del profeta Joel llama a ese arrepentimiento, a convertirse, a volverse a Dios de todo su corazón. En el versículo 28 dice que empieza en el derramamiento del Espíritu Santo. Y yo quiero trasladarte este pensamiento, amada iglesia, que dice que Dios había castigado con una plaga y una sequía severa. ¿Está conmigo? Entonces, después de esto, dice que Dios en su infinita misericordia, si el pueblo, ¿verdad?, se arrepentía y se volvía a Dios de todo su corazón, Él los perdonaría. Y finalmente versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es algo de lo que uno había visto y había experimentado, un derramamiento del Espíritu Santo. Hay muchos que están declarando o que están alistando que el último gran avivamiento viene después de esta situación. Un despertar de la iglesia, un derramamiento poderoso del Espíritu Santo, y después vendrá ese fin. Pero quiero compartirle, porque a través del profeta Joel, lo que decíamos en el versículo 19, mire cómo es esto, que después serían llenos, ¿verdad?, los siervos, las siervas de ese mismo Espíritu Santo, y daré prodigios en los cielos. Y ahí es cuando finalmente viene este acontecimiento, el cual leíamos, que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, el juicio final. Pero que después dice la palabra del Señor: y que todo aquel invocare el nombre de Jehová será salvo. Quiero trasladarte esto para poder irnos ya a lo que es el centro de la predicación. Muchas de las veces Dios nos está llamando hoy a tener un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda con el Espíritu Santo. Hoy hemos estado no solamente en los devocionales, sino en tiempo en oración, buscando esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo en tu casa, en el lugar secreto, ahí en donde tú estás. Amén. Pero, ¿qué es lo que pasa?
Dice que también la palabra del Señor, una vez que viene, es el Espíritu Santo. Ese es el sello para que podrá identificar cuáles son los suyos. Y hoy quiero comentarte acerca de esto. Mire lo que dice Joel capítulo 2 versículo 16 y 17. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y diga: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Dice la palabra del Señor que nos está llamando: reunid al pueblo y santificad la reunión. Un tiempo de pureza espiritual. En este tiempo es en donde tenemos que estar. Santifica la reunión y nos llama a estar todos, porque dice: junta a los ancianos, congrega a los niños y aún a los que maman. Dice que finalmente a los bebés, a los nadie debe de estar fuera de una búsqueda y una santificación. Muchas de las veces queremos pensar en nuestros niños: es que no va a entender, es que no. Tenemos que llevar a nuestros niños a esas reuniones, a explicarles que finalmente el día del Señor está cerca. Y mire cómo el enemigo trabaja de una manera que está entreteniendo a nuestros niños en otras cosas. Lo que le dice es: reunid al pueblo, reunid a todos, grandes, pequeños, aún hasta los bebés, y santificadlos. Dice ahí: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Qué quiere decir? Un momento importante para el novio y la novia es ese momento de intimidad, de reunión. Y aún dice: no hay tiempo ya para esos deleites. Tenemos que santificarnos porque el Señor está cerca. Y llama a ese arrepentimiento. Amada iglesia, ya no es tiempo que te distraigas en otras cosas. Finalmente el Señor quiere algo especial contigo. Dice ahí en donde empezábamos este mensaje que finalmente Él vendría. Después de esto vendría un derramamiento del Espíritu Santo, una llenura. Pero esa llenura no la debes de dejar, no la debemos de dejar perder. Debemos de continuar llenando nuestras lámparas de aceite. Y aquí es donde quiero trasladar esto. Yo le compartía ahí en el versículo: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Uno de los significados que mayormente vemos o escuchamos, que invocar significa llamar. Amén. Entonces pensamos que dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hay mucha gente que piensa: la tengo fácil. Cuando venga esa situación, yo solamente le digo: Señor, sálvame, y me va a salvar. Y hoy quiero trasladarte esto, porque el día de tu salvación está cerca, está tocando a la puerta, pero debes de prestar atención a lo que Dios realmente quiere. El significado de invocar es una palabra hebrea que significa kará. Y dice que es mediante la idea de acosar a una persona cuando la encuentra. Amén. Entonces, invocar significa que si una vez tú encontraste al Señor, no lo debes de dejar ir. Ese acoso es un seguimiento. Como dijeran en algún deporte, es una marca personal. Tienes que estar insistentemente, continuamente con él, como un acoso, como algo que finalmente está tan cerca. Ese es invocar. Por eso es que dice:
Viene el derramamiento del Espíritu Santo, viene el toque, y después de eso no debemos de perder la pasión, no debemos de perder el fuego, no debemos de perder esa llenura del Espíritu Santo. Hay tantos distractores, hoy lo puedo ver y es con esto lo que iniciábamos. Hoy tú puedes ver la transmisión, pero muchas veces hay gente que se levanta y va al refrigerador a ver qué come, ve y está distrayendo en otras cosas, porque si en la iglesia, discúlpame, si en la iglesia lo hacías, que no me hace pensar que hoy en la casa lo estás haciendo. Pero finalmente lo que estás diciendo es que viene esa llenura del Espíritu Santo, y de ahí es tu responsabilidad y mi responsabilidad mantenernos llenos de esa presencia. Por eso es que dice: y después de esto vendrá el día temible. Este es el principio de dolores. Esto, dicen unos, se va a quitar, sí, pero lo que viene va a ser de mayor intensidad. Y lo que viene después de eso va a ser de más intensidad, a fin de que la tierra dé a luz, ¿a quién? A la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados y que tenemos que ir de gloria en gloria, de gloria en gloria. Un mayor nivel de unción, un mayor nivel de búsqueda, un nivel mayor de la presencia de Dios. Porque esta palabra invocar significa seguir, acosar a una persona, estar cerca ahí, Marco, ahí cerca. Otro de los significados que tiene esta palabra significa llamar fuera, para. Y luego dice por nombre. Si yo llamo dentro de un lugar o dentro de la casa a uno de mis hijos, lo hago a una voz o con un tono medio. Puedo decirle el nombre de mi hijo porque está dentro de la casa o porque está cerca. Pero el invocar nos dice que es llamar fuera, a alta voz y por nombre. Por nombre. Me invocarán y yo les responderé. Y tenemos que llamarlo ¿qué? Fuerte, con voz fuerte. Uno de los profetas, Eliseo, cuando se enfrentó con los profetas de los Baales, y haciendo esa alusión en que ponían un altar y estaban ahí ofreciendo los profetas de los Baales ese sacrificio, les decía: llámenlo fuerte, a lo mejor está dormido. La palabra del Señor dice que cuando lo invoquemos debemos de llamarlo fuerte. Pero ¿sabes qué? Por nombre. Y por nombre significa que lo conoces. Porque si yo le dijera a alguien: oye, háblale a mi hijo, y dijeras: ¿y quién es tu hijo? Pero cuando le dices llámale y le das el nombre, es la persona que tú quieres. Por eso es que dice: me llamarán y yo le responderé. Es cuando tú lo estás invocando, lo estás llamando. ¿Por qué nombre lo quieres tú estar llamando? Tu Salvador. Entonábamos en el canto: eres mi sanador, eres mi salvador, eres mi libertador, eres mi proveedor, eres el Dios todopoderoso. ¿Cómo lo estás invocando? ¿Cómo lo estás llamando? Ese es invocar. Otra de las cosas o del significado que significa invocar es celebrar. Y es por eso que cuando entonamos alabanzas estamos llamándolo. Y dice: ¿por qué los cristianos son muy gritones? ¿Por qué están con tanto júbilo? ¿Por qué? Porque estamos invocando, estamos llamando, estamos celebrando que en medio de nuestra reunión está el Dios vivo y el Dios todopoderoso. Y que en nosotros no debe de haber ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que cuando nosotros entonamos, es necesario que tú abras tus labios, que entones a esa voz a cuello y cantes al Dios todopoderoso. Llamarlo significa que celebrar. Y es como a lo mejor quisiera yo trasladártelo de una manera como cuando llega el festejado, ¿verdad? Llega y se empieza el alboroto y empieza, ¿verdad? Empezó la fiesta.
Así es cuando nosotros invocamos a Dios, que realmente si Él no está, entonces nuestras reuniones no tenían sentido. Mire, amada iglesia, no te quiero hacer sentir mal, pero muchas de las veces uno de nosotros, ¿verdad?, ha faltado a la reunión y nos sentimos tristes. Y muchas de las veces decimos, oh, el hermano faltó por una u otra situación. Pero en una reunión el que no puede faltar es el Señor. Si el Señor no está, entonces de embalde, entonces sería que todos estuviéramos reunidos. Hoy, amada iglesia, no te encuentras tú por alguna situación o por esta situación, pero ¿sabes qué? Aún ahí en tu casa tiene que estar el Señor Dios Todopoderoso, y habrá valido la pena este servicio. Quizá el pastor puede faltar, la pastora puede faltar, pero no puede faltar el Espíritu Santo. Por eso es que decimos que invocar es celebrar, y celebramos porque Él está con nosotros. La palabra invocar significa intimar. Y entonces ahí es donde empieza a encontrar sentido la palabra que les compartía. Me invocarán, ¿verdad? Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces quiere decir que todo aquel que está en intimidad con Dios será salvo. Todo aquel que celebra a Dios será ¿qué? Salvo. Todo aquel que lo llama será ¿qué? Salvo. Tenemos que intimar con Dios, porque finalmente vamos a pasar con Él toda la eternidad. Y no podemos intimar con alguien desconocido. Por eso es que aquí decía el pastor, a través de la Biblia nos lee las cartas del amado. Y por eso es que la novia dice, ven amado, ven, porque ya deseo que no solamente pasar un tiempo por cartas, sino realmente pasar toda una presencia a tu lado. Cuando nosotros dice, y cerrada la puerta, entra a tu aposento, entra a tu lugar íntimo, y entonces ahí ¿qué haces? Tienes intimidad con Dios. Por eso es que en la reunión nos podemos gozar. Como las parejas, yo puedo gozar y disfrutar con mi esposa y entre una reunión. Pero el momento especial solamente es de dos, de tú con Dios. Y el invocar es cuando tú lo llamas. Pero no solamente cuando lo llamas, sino finalmente cuando tú tienes esa intimidad con Dios. Eso es invocar. Convidar significa también esta palabra de invocar. Lo dice el profeta Isaías acerca del ayuno. El ayuno que yo escogí es que compartas tu pan con el necesitado. En el Nuevo Testamento lo dice, Señor, ¿cuándo te dimos a ti? Cuando le diste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Cuando le visitaste al enfermo en el hospital, a mí me lo hiciste. Cuando le diste a esto, a mí me lo hiciste. Tenemos que ¿qué? Que convidar. ¿A quién? A nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque ahí estamos ¿qué? Convidando. Dice, y este es el ayuno que a mí me agradas, que compartas tu pan con el necesitado. Amén. Dice ahí otro de los significados, gritar, invitar. Él es todo un caballero y lo tienes que invitar. Por eso es que te decía yo también al inicio de esa reunión, el pastor puede orar y yo puedo invitarlo a este lugar, pero tú tienes que invitarlo a tu casa. Le tienes que decir, bienvenido Espíritu Santo a mi casa. Te invito, te abro las puertas no solamente de mi casa, sino de mi corazón. Y ahí entonces tú estás ¿qué? Tú estás invocando. Dice también, y asombrosamente la traducción de esta palabra invocar significa ¿qué? Leer. Así que cuando leemos, estamos ¿qué? Llamándolo, invocándolo. ¿Ya ve usted por qué cuando lee le da sueño? Porque el enemigo sabe que si usted lee, lo está ¿qué? Llamando, lo está usted invocando. Así que como dice mi pastor, de nada sirve que pongas el Salmo 91, ¿verdad? Abierto en tu Biblia y lo pongas ahí, dices, ya está. No, léelo, decláralo,
Lee. ¿Para qué? Para que llames. Amén. Predicar. Eso es otro de los significados de invocar. Así que cuando nosotros predicamos, cuando nosotros anunciamos a Cristo, estamos predicando a Cristo, ¿lo estamos qué? Lo estamos llamando, lo estamos invocando. Porque no predicamos a otro, predicamos a nuestro Señor Jesucristo. Traer y dar voces. Este es el significado. Amén. Entonces dice en esta parte del contexto: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. Entonces ya vio usted que no solamente es llamar, que va más allá a profundidad. Y quiero entonces trasladarle la parábola de las 10 vírgenes, de las 5 insensatas, ¿verdad? Y las prudentes, que te dice que las 10 tomaron sus lámparas, pero que finalmente solamente 5 las mantenían ¿qué? Llenas, porque tenían que esa llenura del Espíritu Santo y estaban atentos a. Y cuando finalmente dice que dio una voz que decía: ahí viene el novio, finalmente las que estaban listas entraron. Y aunque las demás llamaron, le dijeron: Señor, Señor, les dijo que yo no las conozco, hacedoras de maldad o hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? Que te tienes que arrepentir, y en ese arrepentimiento tiene que haber llenura del Espíritu Santo, y que en esa llenura del Espíritu Santo tú la tienes que mantener. ¿Cómo la mantengo, pastor? En intimidad con Dios, en oración con Dios, que te interesen las cosas de Dios, que te apartes de las cosas del mundo. Porque no creas que finalmente cuando venga, porque lo dice el libro del profeta Joel, y cuando venga el día malo, el día temible, porque amado hermano, esto solamente es el principio, va a ir en aumento, pero cuando venga el día malo, el que invoque será salvo. ¿Qué quiere decir? El que tenga relación con Dios, ese va a ser salvo. Miren, le quiero trasladar esto. Dice que muchas de las veces, y usted lo sabe en la Biblia, que en ocasiones se dice que levantaban un altar a Jehová. Usted lo sabe. Noé lo hizo, Abraham lo hizo. Noé, después del diluvio, dice que estuvo ahí y levantó un altar. El altar dice que levantaron a Jehová un altar, y en otras ocasiones levantaron un altar que invocaba el nombre de Jehová. Y hay 3 cosas que hoy le quiero trasladar. Número 1, dice que unos levantaban un altar. Jacob lo hizo. Cuando Dios le dio una promesa, levantó un altar, un lugar en donde Dios le habló. Y lo ve usted a través de la Biblia, que hasta el día de hoy ese altar sigue. ¿Por qué? Porque Dios le habló. Y solamente hizo ¿qué? El altar. Pero hay otro lugar en donde dice que levantaron un altar y le invocaron. El caso de Abraham. Finalmente dice que levantó un altar, y no solamente lo levantó, sino que ahí invocó. Por eso es que en estos 2 casos, Jacob también, cuando regresa, dice: vamos ahí al lugar en donde yo levanté un altar, donde Dios me habló, y le voy a invocar, le voy a llamar, porque ahí Dios me respondió. Y hay otro altar en donde dice que no solamente lo levanta, sino que ahí dice que finalmente había un sacrificio. ¿Está conmigo? Y el altar se acogían a refugiarse en busca de protección. Hoy yo te pregunto, ¿cómo está tu altar? ¿Finalmente nada más lo levantaste porque ahí Dios te habló? ¿Y el altar ya está descuidado? ¿Está ahí el altar? Finalmente a lo mejor hiciste un cuarto, hiciste un lugar, un lugar en donde seguramente Dios te habló, pero ahí el lugar ya está. ¿O realmente es un altar en donde estás teniendo intimidad con Dios?
lo que decíamos en la parte de invocar, en donde estás leyendo la palabra, es un lugar en donde estás llamando a Dios, donde finalmente en tiempo de angustia, en tiempo de necesidad, en tiempo de tu aflicción vas y lo invocas, vas y lo llamas. Un altar que solamente levantaste o solamente ahí también lo invocas. Pero el mejor de todas las cosas es que en ese altar haya un sacrificio. Un sacrificio. Y déjame, si no debe de haber sacrificio, vendrás con sacrificios de alabanza, de adoración, ¿verdad? Y realmente cuando vamos al altar, la carne, ¿qué dice? La carne dice que no. Por eso es que cuando hay llamado en las iglesias, amado hermano, pase, venga, aquí está. No, aquí estoy bien. Si la presencia de Dios, hermano, está en todos lados, sí, pero en el altar se sacrifica la carne. Hermano, pase. No, aquí estoy bien. Desde aquí, pastor, se siente la unción. Sí, pero en el altar se sacrifica tu carne. Por eso es que al altar tú tienes que ir, aunque te dé sueño, aunque no quieras, aunque dices, ay, ¿qué es esto otra vez? Porque entiéndelo, estás sacrificando tu carne. Y dice ahí que ahí se acogían a refugiarse los que buscaban protección y se aferraban a los cuernos del altar. Ahí se aferraban a los cuernos del altar. ¿Para qué? Para que lo llamaran. Fíjese qué tremendo. Cuando había sacrificio, ponían a la víctima y la ataban en los cuernos del altar para que a través del sacrificio viniera la respuesta. Gracias a Dios que nuestro sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que también representa, la cruz del Calvario representa un altar. Y que ahí fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahora nuestro altar, ¿qué tiene que ir? De adoración, de alabanza, de búsqueda. ¿Para qué? Para hacer morir al viejo hombre. Y dice que se aferraban a los cuernos del altar. Ahí es donde tú te tienes que aferrar, en el lugar en que tú has dispuesto a levantar ese altar en tu casa, en tu habitación, te tienes que aferrar, te tienes que tomar a los cuernos del altar. Y hoy quiero enseñarle esta parte porque estamos hablando que no solamente es invocar. Vean cuánta profundidad hay más que solamente es llamar, sino es levantar un lugar en donde tengamos este encuentro y donde finalmente ahí Dios nos va a responder. Esta palabra de cuerno, dice que se aferraba al cuerno, se traduce como queren en el hebreo y se traduce como cerviz, fuerza, ladera y poder. Por eso es que dice que iban delante de y se tomaban de los cuernos del altar, porque ahí estaba su fuerza, ahí estaba el poder. Y finalmente dice la cerviz, ahí es donde se doblegaban. Si mi pueblo se humilla, entonces yo los perdonaré y entonces yo los sanaré. Si tú quebrantas tu orgullo, si tú vas ahí en el altar y ofreces ese sacrificio y le haces como el corderito, te humillas. Dice la palabra del Señor, este pueblo es de dura cerviz. Pero viene finalmente todo lo que vino a suceder con tal de que finalmente nosotros digamos, te reconocemos. Por eso es lo que le decía a través del profeta Joel, que el nombre de Joel significa Jehová es Dios. Te está diciendo que en ningún otro vas a encontrar salvación, solamente en Dios. Pero tienes que reconocer, tienes que ir ante ese altar y doblegar y decir, reconozco, Señor, que ni mi dinero, ni la ciencia, ni los médicos me pueden salvar de esto, sino solamente tú, Señor Dios Todopoderoso. Y cuando tú reconozcas el señorío, el poderío de Dios, entonces dice ahí la palabra del Señor que Él mostrará realmente la bendición de que te perdonará y te sanará, te levantará.
Por eso es que se apegaban a los cuernos del altar, porque de ahí viene la fuerza. Mire lo que dice Deuteronomio 33:17. Deuteronomio 33:17. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos junto hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Dice ahí en la traducción de las Américas, que finalmente dice que el primogénito como el primogénito de su toro es su ¿qué? Su gloria, su poder, su fuerza, como un primogénito. Y sus astas, como astas de ¿qué? De búfalo. Sus astas, sus cuernos son como ¿qué? Como búfalo. Entonces ahora usted entiende al salmista que dice: pero tú ungirás pero tú ungirás mi cabeza con aceite fresco y renovarás mis fuerzas como las de un ¿qué? Búfalo. Mi poder, mi fuerza. ¿Dónde vas a encontrar tu mayor fuerza? En el altar. Cuando te aferres al altar ahí y doblegues, finalmente ahí vas a recibir tu fuerza. Por eso es que a Pablo le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú reconozcas que no puedes más, entonces es cuando cuánta gente hemos visto, y me incluyo, del cual yo soy el primero, que cuando me han faltado las fuerzas he ido al altar y le digo: ya no puedo más, Señor, hasta aquí llegó. Reconoces que entonces no es en tus fuerzas, entonces recibe mis fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque viniste al altar y te tomaste, ahí me invocaste, ahí tuviste relación conmigo, te tomaste del altar, entonces recibe la fuerza. Dice ese hermoso canto: para recibir de ti las fuerzas y el poder. ¿En dónde es? En el altar. En el altar. Déjeme darte otro. Se refiere también cuerno como honor. Job capítulo 6 versículo 4 al 5. Libro de Job. ¿Sí? Izquierda. Job capítulo 6 versículo 4 y 5. Dice ahí, está hablando Job, reprocha esta actitud de sus amigos. Y dice aquí: porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba, y muge el buey junto al pasto? Se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo. Versículo 7: las cosas que mi alma no quería tocar, ahora son mi alimento. Finalmente dice: ¿acaso va a gemir el asno cuando tiene el alimento? ¿Acaso va a mugir el buey junto al pasto? O sea, cuando todo está bien, ¿acaso va a alzar su voz? No. Pero cuando le es quitado finalmente lo que tiene, finalmente dice ahí: muge, clama. Y entonces vemos que finalmente se le había quitado a Job ¿qué? Todo. Y por eso estaba diciendo: ¿por qué? Devuélveme esa parte de. Y es ahí se refiere o denota finalmente como honor. Mire lo que dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué quiere decir?
que finalmente sí tenías situaciones difíciles, sí te tuvieron situaciones adversas, pero por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos, acabados, destruidos. Finalmente hoy esto está permitiendo a fin de lo que finalmente les trasladaba hace un rato. Quizá a lo mejor no tengas la mejor comida, o finalmente ha venido decayendo el salario, o finalmente hay tantas cosas, y como cuando las teníamos todo, dice, ¿acaso el buey va a gemir cuando tiene el pasto? No, ahí no sabíamos que necesitábamos de Dios, ¿verdad? Ahí que dices, tengo dinero, tengo mi trabajo, tengo buen salario, tengo esto, tengo salud, ¿acaso voy a gemir? No, si estoy bien cómodo. Pero cuando se nos quitó, o cuando fue Dios rodeando todo eso, o permitiendo, ¿qué empezamos? Empezamos a gemir, empezamos a clamar, empezamos a llamar porque nos tocaron nuestro orgullo. ¿Cómo hay, Señor? Pero dice aquí la palabra del Señor, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es un proceso en el cual dices, no me estás buscando. Ok, viene esto, en donde creías que estaba tu fuerza. Salmo 89, 17. Salmo 89, 17. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás ¿qué? Nuestro poder. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro ¿qué? Nuestro poder. La capacidad para poder avanzar. No es y no va a ser en nuestras fuerzas, no va a ser en la capacidad de nosotros, sino va a ser ahí, finalmente dice ahí, en la gloria de su potencia, en la gloria de su poder es que vamos a avanzar. Lo que dice la palabra del Señor, ellos confían en carros y en caballos, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. No confiamos en nuestra fuerza, no confiamos en nuestra capacidad, sino en la gloria de su poder para poder salir adelante de esta situación. Por eso es que te tienes que tomar de los cuernos del altar, porque ahí es lo que te va a dar la gloria de su poder para poder avanzar de esta situación. Es en el altar, amada iglesia, en donde vamos a salir adelante. Tomados de los cuernos del altar, vamos a seguir adelante, clamando al Señor, orando, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Sabe que también que denota el cuerno de salvación refiriéndose al Señor Jesucristo? Segunda de Samuel 1:69, y ya vamos finalizando. Segunda de Samuel capítulo 1 versículo 69. Lo apunté mal. 1:29. Es igual, también habla acerca del cuerno de salvación refiriendo al Señor Jesucristo. Era lo que hiciera primera de Samuel. Aleluya. Me ayudan a buscarlo así como cuerno de salvación. Amén. Aleluya. Trasladamos la cita. Aleluya.
Y entonces podemos ver que ahí es donde finalmente viene de el Señor Jesucristo nuestra salvación. De Él va a venir nuestra salvación, del Señor Jesucristo. Amén. Dice entonces ahí, para avanzar, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será ¿qué? Salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá ¿qué? Salvación. Segunda de Samuel 22:3. Gracias. 22:3. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. En la traducción de las Américas dice el cuerno de mi salvación. Dios mío y fortaleza mía. Esa es la traducción de cuerno, fortaleza mía. En Él confiaré. Mi escudo, y ahí se traduce el cuerno de mi salvación, mi alto refugio y Salvador mío, de violencia me libraste. Amén. Entonces aquí es en donde vemos que cuando le invocamos vamos a tener ¿qué? Esa salvación. Pero dice ahí también, en el monte de Sión y en Jerusalén va a llegar la salvación. Y monte de Sión es una de las colinas sobre las que es elevada la ciudad de Jerusalén. Y es conocida como la ciudad de David. Y ahí llevó el arca, la presencia de Dios, y desde entonces fueron considerados ese pueblo santo de Dios. Entonces nos está diciendo igual en la parte de el que me invocare, ese va a ser ¿qué? Salvo, el que tenga intimidad. Pero ahí también nos está diciendo en donde está la presencia del Señor. En el monte Sión, ahí habrá salvación. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está mi presencia? ¿Dónde está mi presencia? Por eso es que hoy ese es llamado a la iglesia a tener mayor comunión con Dios, a vivir en santidad, a vivir en santidad. Ahí entonces fueron considerados como santos. Finalmente, segunda de Samuel 6:10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a la casa de Obed-edom. Versículo 10 y al 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom. Versículo 12. Y fue dado aviso al rey de David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Trasladó el arca de Dios ahí. ¿A causa de qué? De eso. Obed-edom fue bendecido. Pero finalmente habla de esa santidad. El monte de Sión, donde está la presencia de Dios, dice que habrá salvación en el monte Sión y en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Donde está la presencia de Dios. Este es un llamado a tener esa comunión con Dios. Finalmente yo cierro con esto, amada iglesia. Salmo capítulo 24, un salmo muy conocido. Salmo capítulo 24, versículo 1 al 5. Es conocido, ¿verdad? Como, ¿y quién entrará o quién subirá al monte santo? Al monte Sión, al monte de su presencia. ¿Ya lo tiene? Salmo capítulo 24, versículo 1, 5. De Jehová es la tierra. ¿De quién es la tierra? De Jehová y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor. Amén. Todo es del Señor, porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón,
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Miren lo que dice versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y dice el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que va a ir con el Señor. Esta es la generación que finalmente se va a ir con el Señor. La de limpias de manos, la de puro de corazón. Lo dice ahí en las bienaventuranzas. ¿Quién verá al Señor? El de limpio corazón, el que no ha jurado con engaño. Esa es la bendición de estar con su presencia. Y este hermoso canto, este hermoso salmo acaba, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entra el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Es una entrada triunfal de cómo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice: tal es la generación de los que le buscan. Tal es la generación de los que invocan su nombre. Esta es la generación que va a ir con el Señor. La salvación ha llegado a tu casa. Es responsabilidad tuya que en medio de estos tiempos busques al Señor de todo tu corazón. Que dejes, el que dice que el que peque, deje de pecar. El que ha hablado con engaño, lo deje de hacer. Porque el día del Señor está cerca. Y es nuestra responsabilidad, vuelvo a repetir, que busquemos del Señor. Por eso es que entendemos ahí, vuelvo a repetir esa parábola, la que le dijo a esas jóvenes, como lo cita, insensatas, necias, que les dijo: yo no las conozco, apártense de mí. Porque si sabían que tenían un compromiso con Dios de mantenerse alertas, atentas, limpias, puras y sobre todo llena su vida de aceite, y finalmente desperdiciaron el tiempo y se ocuparon en otras cosas. Pero dice aquí que la generación de los que buscan al Señor, finalmente los que buscan su rostro son estos. Y ellos y tal generación, como lo dice el profeta Joel, ellos son los que serán salvos. Hoy Dios nos está dando una oportunidad. Y te lo digo, amada iglesia, no la desperdiciemos. No la desperdiciemos. Cuando venga, ya ha venido, ya está el Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Él es el que te redarguye, ese es el que convence, el que te lleva al arrepentimiento. Pero cuando partamos de ahí, dice que partirá el Espíritu Santo. Este es un tiempo y un llamado que la salvación está cerca y que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Y dice que cuando venga el día malo, entonces me invocarán y finalmente verán esa salvación. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Se traduce en lo siguiente: todo aquel que tiene intimidad con Dios, el que lo ha conocido en la intimidad, el que lo ha buscado, el que finalmente no ha alzado su corazón a cosas vanas, ese es el que finalmente se irá con el Señor. Yo ruego por ti, amada iglesia, para que finalmente oramos por nosotros y rogamos para que finalmente Dios guarde espíritu, alma y cuerpo hasta la llegada de Él. Amén. Vamos a orar. Yo quiero orar por ti y que finalmente nos ocupemos ya de las cosas del Señor. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te pido, Señor, que tu amada iglesia, Señor, ya esté atenta, Señor. Lo ha dicho por mucho tiempo tu palabra, y algunos quizá la promesa tuya la tienen por tardanza. Pero hoy, Señor Dios Todopoderoso, el tiempo de tu regreso, el tiempo de tu venida está cerca.
y tenemos que ocupar nuestra salvación con temor y con temblor, Padre. Lo dice ahí el libro del profeta Joel: me invocarán y entonces los que me invoquen serán salvos. Pero no solamente es llamar, sino ir más en una relación más profunda contigo. Yo ruego, Señor, para que hoy venga ese avivamiento sobre tu iglesia, ese despertar, esa búsqueda de tu presencia, porque lo dice tu palabra, que mientras dure el Espíritu dentro de nosotros es que te buscaremos. Mientras dure tu Espíritu dentro de nosotros, Señor, es que te buscaremos. Iglesia, es tiempo de buscar, de mantener el fuego del altar encendido, el fuego del altar en tu habitación, en tu corazón, tiene que mantenerse encendido, como aquellos que regresaron camino a Emaús y se encontraron al Cristo resucitado y le dijo: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba la palabra. Es el momento de mantener tu corazón encendido, la llama, el fuego de la presencia del Espíritu Santo. Después de esto, iglesia, viene un despertar, pero tengo que decirte lo que es tu responsabilidad y mi responsabilidad: mantener ese fuego, el fuego de su presencia, mantener la unción, mantener tu lámpara con ese aceite fresco, porque ahí en el aceite fresco vendrán las fuerzas que necesitas. No importa que las pruebas se incrementen, porque mayor es la gloria de Dios. Pero lo dijo el Señor Jesucristo: he rogado al Padre que tu fe no mengüe. Y oro por la amada iglesia, Señor, para que se mantenga alerta y atenta, Padre Celestial, y que venga sobre de ellos ese despertar, ese avivamiento, Señor Dios Todopoderoso, ahí en la intimidad de sus hogares, ahí, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos, iglesia, por este hermoso tiempo. Bendecimos tu vida y síguenos a través de las redes sociales. Bendiciones para ti y para tu familia.